La primera ley de Newton nos dice que si un objeto con una determinada masa se encuentra moviéndose, es decir, con una cierta velocidad, esta velocidad no va a cambiar a menos que haya fuerzas actuando sobre él. Es decir, si la primera ley de Newton nos dice que si la fuerza es igual a cero, entonces la velocidad se mantiene constante. Esta ley había sido discutida antes por Galileo, pero Newton la presenta en su conjunto para establecer las condiciones suficientes para determinar cómo va a ser el movimiento de los cuerpos una vez que conocemos las fuerzas. Y esto lo hace en la segunda ley. La segunda ley la conocemos todos como F igual a m por a. En la segunda ley se establece que la fuerza es, en primer lugar, proporcional a la aceleración, que la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad en el tiempo. Entonces aquí ponemos aceleración. Permítanme cambiar esto aquí. Y la constante de proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración, vamos a llamarla m, en realidad hace referencia a la masa. La llamamos masa y no es lo mismo que el peso. El peso y la masa, vamos a hacer un video sobre esto, se diferencian en un carácter muy fundamental. Uno es una fuerza, el peso es una fuerza, es la fuerza gravitacional, pero ya habrá un momento para eso. Mientras que la masa no solamente cuantifica la materia, que si lo hace, dice cuánta cantidad de materia hay en algún objeto, en ese objeto que es del que estamos estudiando la aceleración, nos dice cuánta materia hay, pero también nos dice algo sobre una cantidad que llamamos la inercia. Y quien primero habló de la inercia en estos términos fue Galileo, diciendo que estableciendo la primera ley, diciendo que un objeto tiende a mantenerse en su estado de movimiento, cuando no hay fuerzas. Es decir, tiende a mantenerse en una velocidad constante. Y ese estado depende, la existencia de ese estado depende de que tenga inercia. Ok. Ahora, ya que avanzamos tanto, vamos a considerar un ejemplo. Un ejemplo simple, vamos a considerar un problema. Determine la aceleración. Si la fuerza es igual a menos 2 newton y la masa es igual a 1 kilogramo. Entonces, ¿cuáles son los datos? Los datos son fuerza igual a menos 2 newton, o lo que es lo mismo, menos 2 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y afortunadamente es esto porque
Eso es lo que resulta de la multiplicación de una masa por una aceleración. Y la masa es de 1 kilogramo. Entonces, una vez que tenemos los datos, podemos escribir la ecuación. Menos 2 newton igual, vamos a escribirlo de una vez en términos de las unidades del sistema de MKS, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, igual a 1 kilogramo por la aceleración. ¿Y cómo hacemos nosotros aquí para despejar la aceleración? Dividimos ambos lados por 1 kilogramo. Este 1 kilogramo se cancela a ambos lados y de este otro lado también se cancela y tenemos menos 2 metros sobre segundo al cuadrado igual a la aceleración. Así, si la masa es 1 kilogramo, entonces la aceleración es de menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir este menos? Este menos quiere decir que si nosotros tenemos un sistema de coordenadas, de manera que la única coordenada relevante en el problema, y por eso es que podemos tener problemas unidimensionales, porque consideramos estudiar las coordenadas que sean relevantes. Si la única coordenada que es relevante es x, entonces, digamos que x igual a 0 aquí, entonces la fuerza es un vector que apunta hacia atrás. Y también lo será la aceleración. La aceleración será un vector que apunte hacia atrás. El cambio de la velocidad ocurre en la dirección negativa de los x. Eso es lo que significa el menos. Otro problema. Vamos a considerar el mismo problema, pero modificando los datos. Determinen la aceleración considerando los datos que la fuerza es igual a menos 2 newton, una fuerza externa determinada, pero para otro objeto, un objeto cuya masa sea de 2 kilogramos. ¿Qué ocurre en este caso? Menos 2 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que es newton, va a ser igual a 2 kilogramos por la aceleración. Y entonces tenemos que dividir a ambos lados por 2 kilogramos. 2 kilogramos, 2 kilogramos. Y este 2 kilogramos con este 2 se cancela. Me queda la aceleración. Y de este lado también tenemos 2 kilogramos, casualidad. Y entonces nos queda menos 1 metro sobre segundo al cuadrado. Fíjense ustedes, ¿qué ocurre aquí? En este otro problema tenemos un objeto que pesa el doble, porque tiene una masa que es igual al doble del problema anterior, que era 1 kilogramo. Ahora tenemos 2 kilogramos. Para este objeto, la aceleración es la mitad de lo que es en el caso de que la masa fuese, de que la masa fuese fuese la mitad. Es decir, aumentó la masa y disminuyó la aceleración. Y por eso puede considerarse la relación entre la masa y la aceleración de que, vamos a cambiar el color aquí y lo escribimos nuevamente, de que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Bueno, dejamos este video por acá y continuamos en un siguiente video.